les permitieron jugar y reflexionar sobre la idea de memoria y representación. ¿Quién es el sujeto y quién la persona? Nunca más volvió a aparecer otra huella dorada, otra máscara de oro, otro Daniel. Se abrió la puerta oscura del pasado y volvieron los demonios, los mismos miedos de mi infancia. Is that a mask you're wearing? Can you take it off? Entre la penumbra, el espacio escénico cobra vida. Eclipse, de Matías Umpierrez, invita a habitar las sombras, a explorar aquello que oculta el día cuando la luz se apaga. Hasta el 9 de noviembre de este año se puede ver en Nave 10 Matadero, ya que abre sus puertas a esta creación dramática contemporánea que mezcla presencia, silencio y pulso de lo no dicho. Hoy conversamos con Matías Umpierrez sobre su proceso creativo, los desafíos de encarnar lo oculto como si fuese poco y la tensión entre habla y silencio. Él es director y dramaturgo de Eclipse. Buenos días, Matías. Buenos días, mucho gusto. Antes de nada, ¿cómo fue el estreno de Eclipse? Bueno, muy bien, muy bien. Yo creo que es una propuesta como radicalmente diferente porque justamente combina un montón de disciplinas que hacen obviamente al teatro, a las artes visuales, al cine. Entonces hay como siempre una expectación de encontrarse con algo que evidentemente es diferente a lo más tradicional y eso generó, bueno, un impacto muy interesante en el público, así que estamos muy contentos. Me alegro mucho y espero que todas las sesiones sean así. También queríamos saber un poco cómo se llega a la máscara o cómo llegaste tú, en este caso, como objeto de estudio y como objeto de llevar al escenario. Bueno, yo creo que las máscaras están más presentes de lo que imaginamos. Generalmente pensamos en la máscara y se nos vienen, no sé, o imágenes de un carnaval o imágenes de Halloween, que ahora justo estamos muy cerquita. Y sin embargo, la máscara es una obsesión de los humanos a lo largo de la historia porque se descubre hacer una máscara en 2018, que es una máscara de piedra que se encuentra en Cisjordania, y ahí se descubre que, bueno, que ya se estaba tallando la piedra de alguna manera para enmascararnos y que por ende es muy posible que hayamos tallado antes cortezas y un montón de cuestiones justamente para poder eclipsarnos y develarnos, ¿no? Develarnos frente a los dioses, en los rituales, evidentemente, invocando mitologías, pero también evidentemente la máscara te permite mirar hacia adentro. Por eso para mí la máscara devino en un montón de cuestiones, como por ejemplo las pantallas. Las pantallas son enmascaramientos de la sociedad actual, que de alguna manera sirven para enmascarar ideas, por ejemplo, ¿no? Encontramos tantos personajes en las redes sociales que tienen una opinión popular y que de pronto nadie sabe quién es, ni su nombre ni su apellido. Entonces es interesante cómo fuimos evolucionando esta obsesión. Uh-huh. Y además has indagado efectivamente, como nos comentabas, e investigado también acerca del género humano usando máscaras, y eso es lo que podemos ver en el escenario. ¿No es así? ¿Cómo surge Eclipse? Sí. Bueno, surge justamente como la posibilidad de poder pensarnos en un sentido colectivo y cómo a través justamente de las máscaras entendidas en el sentido cultural vamos como personificando distintos personajes dentro de la propia vida. Por eso yo creo que la vida es una aventura y que hay que vivir y animarse a vivir esa aventura, y eso significa poder cambiar de máscaras. Es decir, nosotros heredamos una máscara que es la máscara que esperaron nuestros padres para nosotros y nosotras, y luego de alguna manera cuando nos independizamos, nos emancipamos, empiezan a aparecer otras máscaras que son esas justamente las que nosotros queremos conquistar para poder construir nuestra propia vida. Y tal vez cuando llegamos a esa máscara necesitamos otra máscara justamente para poder revelar otro momento de nuestras vidas. Y sin embargo, todas esas máscaras tienen un sentido público, pero también tienen un sentido privado. Y todo mi trabajo es una investigación sobre la ficción a lo largo del tiempo y también por qué necesitamos la ficción y
por qué los humanos hemos, a través de las distintas épocas, nos hemos ido entendiendo a través de la ficción, entendiendo el colectivo que nos rodea, pero también entendiéndonos a nosotros mismos. Y me parece que hablar de la máscara también nos permite, en realidad, terminar hablando sobre la identidad, porque, como diría Oscar Wilde, dale una máscara y te dirá la verdad. Lo que pienso es, bueno, cuáles son esas verdades que quedan ocultas y sumergidas en nosotros mismos, ¿no? Entonces creo que es un espectáculo que finalmente refleja mucho al espectador y le hace hacer muchas preguntas sobre quién es. Y hablabas efectivamente de todas estas preguntas, pero también de lo oculto, de lo misterioso y del sentido colectivo de las propias máscaras. También hablabas de identidad, de ser otra persona, de los límites de uno mismo. ¿Es por esto que el personaje es anónimo, el protagonista? Bueno, en una época con tantos nombres propios y donde convocan justamente los nombres a los espectáculos, ¿no? Como tal o cual persona que es popular, que tiene tantos seguidores, me parecía como absolutamente interesante y disidente y muy coherente con el pensamiento sobre el enmascaramiento, que justamente el protagonista sea un anónimo y que por primera vez protagonice en un escenario público, institucional, tan importante como son las naves del Matadero y la nave 10, como nuevas miradas de la dramaturgia española. Me parecía muy interesante que su protagonista sea todo lo contrario a lo que pide esta época, una persona anónima, una persona que uno no termina de entender su género, ni tampoco su etnia. Entonces eso lo hace justamente alguien que puede revelarnos otras informaciones y que nos llena de preguntas, ¿no? Es una sociedad que está pidiendo todo el tiempo entender. En plena era de la comunicación queremos entender todo y creemos que entendemos todo cuando en realidad entendemos bastante poco. Sin embargo, me parecía que Eclipse justamente nos viene a eclipsear y a recordar que podemos no entender mientras que podamos seguir sintiendo. Me parece una idea potentísima, Matías. Gracias. Y también, y ahora sí que voy a rescatar un nombre propio, lo siento, intentando mantener este misterio, hay una voz en off de Robert Lepage, que aunque entendemos que el mensaje llega al espectador de diversas maneras, y también entendemos un poco rescatando esto que hablábamos hace un segundo acerca de lo colectivo y de hacernos preguntas, ¿cuál es el mensaje que en tu cabeza se manda al espectador? Bueno, justamente la participación de Robert Lepage, que es un gran amigo y también es mi mentor. Entonces yo tenía ganas de poder compartir este espectáculo con él, y él encarna una serie de voces que aparecen en el espectáculo y que entre ellas encarna, por ejemplo, la voz del filósofo enmascarado, que es un caso real en donde un filósofo muy reconocido supuestamente da una entrevista al diario Le Monde y pide que por favor no se diga su nombre. Cuando él muere finalmente, Le Monde saca la noticia de quién había sido ese filósofo enmascarado, y había sido Foucault, Michel Foucault. Y muy interesante, él lo que propone es que vivamos o que podamos proponernos una sociedad sin nombres propios, justamente para poder revelar otras informaciones sobre la estética, sobre lo colectivo, sobre lo que podemos construir más allá de las personas, ¿no? Porque hay veces que hay grandes ideas, y eso lo vemos mucho en la política, que hay grandes ideas de políticos que no llegan a progresar porque de alguna manera la insignia política no les permite progresar, ¿no? Porque su propio nombre hace que de alguna manera o la oposición o quien sea luchen de alguna manera contra ese nombre y contra cualquier persona que diga esa persona, cuando hay veces que son cosas interesantes y que pueden ser cosas muy, muy coherentes. Entonces, de alguna manera la participación con Robert fue justamente que pudiera encarnar algunas voces que vienen del más allá, a recordarnos algunas informaciones tan importantes como esta del filósofo enmascarado. Bueno, no es el único que se me viene a la cabeza cuando comentabas esto. También Bansky mantiene su anonimato y hay todo un movimiento a través de redes sociales de no dar la cara, pero no en el peor sentido, sino en el mejor de ellos. Claro. Por otra parte, y a esto que mencionabas de la estética, hay muchísima importancia de las luces y de las sombras dentro del propio espectáculo. Se ve a lo largo de toda la estética que se propone. Lo vemos ahora a través de las imágenes de Nave 10 de Matadero. ¿Cuál es
el efecto esperado con estas luces, con estas sombras y con esta estética? Primero para mí como recordar que también el espacio, por ejemplo, en este caso del teatro, tiene todo un espacio de enorme ilusión y de gran magia, ¿no? Cuando jugamos a enmascararnos de alguna manera empiezan a aparecer dobles de nosotros mismos y es lo que empieza a pasar en Eclipse, que muchas personas están seguras de que son varios intérpretes, muchas personas piensan que son dos, que son tres, que son solamente uno, que es un hombre, que es una mujer. Entonces me parece que se van creando una cantidad de preguntas a medida que avanza el espectáculo y que también termina como revelando un montón de información sobre el mismo teatro, ¿no? Sobre la ilusión del teatro, sobre la magia del teatro. El teatro hay veces que puede ocupar un espacio del realismo tratando de encarnar la realidad que vivimos para poder reflexionar y para poder pensarla de otra manera, y sin embargo Eclipse va a otro modo de existir. Y justamente es a través de ese modo en que nos proyectamos a través de la imaginación, que en el momento que aparece la máscara se activa de una manera muy potente la imaginación. Entonces por eso Eclipse es una gran experiencia también visual, estética, es un espectáculo que el público puede leer, puede escuchar, puede inclusive moverse casi bailando en la platea porque te permite jugar distintos modos de acercarse justamente al espectáculo. Uh-huh. Me parece también muy chula la palabra jugar en relación con el teatro y con las artes escénicas y también la idea de la historia, porque aunque indaguemos acerca de la ficción en el teatro, indagues en la ficción en el teatro, también hay una idea de la historia ligada a la máscara. Se habla de la máscara como forma de supervivencia, pero también como objeto histórico, como nos comentabas al principio, y también como una forma de poder. ¿Por qué? Y bueno, justo entre los enmascarados que tú mencionabas, pienso en el colectivo Anónimo, ¿no? Que es un colectivo de hacker activistas que utilizan en realidad el rostro de Guy Fawkes, que también eso lo contamos en la obra, que fue un conspirador de alguna manera de la corona inglesa, y 500 años después esa máscara fue encontrando distintos modos de mutar para poder seguir hablando de lo mismo, ¿no? De rebelarnos frente al sistema para poder cambiar ese sistema que por momentos puede ser muy injusto. Entonces yo creo que en esa posibilidad aparece un gran poder. También hay un gran estudio, por ejemplo, sobre los luchadores que utilizan máscaras y que se vuelven mucho más fuertes cuando utilizan máscaras, ¿no? Pareciera que al enmascararnos y al mirarnos hacia adentro, aparece una potencia que desconocíamos de nosotros mismos y nosotras mismas. Entonces me parece que en ese sentido, yo creo que al final Eclipse es una obra muy activista, porque toda la gente sale sintiendo que puede vivir más vidas, que tiene más posibilidades, que cuando inclusive ayer estuve con todo un grupo de personas mayores que cuando vinieron salieron con una energía de sentir que todavía hay un montón de cosas para vivir, un montón de aventuras que sus cuerpos pueden conocer y que todavía son jóvenes, justamente en la medida que mantengan esa ilusión. Y en esa ilusión yo creo que hay un gran poder. Más allá del poder político, que es el que más vemos en el sentido de la comunicación, hay un poder que tiene que ver con la misma población, que es más fuerte que ese poder político, y mientras estemos unidos me parece que podemos revelar un montón de cuestiones, y por eso creo que la obra empuja de alguna manera a ese encuentro con el otro y ese encuentro con uno mismo. Nos quedamos con esta idea del poder que tenemos como sociedad, que me parece preciosa y súper potente. Recordamos también que la obra se puede visitar hasta el 9 de noviembre, de martes a domingo a las 7:30 de la tarde, y que las entradas ya se pueden comprar o bien a través de la web de Matadero o bien en la propia taquilla por 21 euros. Además, esta obra, para aquellos y aquellas que tengan JOBO, está completamente incluida. Muchas gracias por este ratito, Matías, y nos vemos en el escenario de Nave 10 Matadero. Por favor, muchísimas gracias. Gracias, buen día.